Hola, hola, hola. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Soy Ivankis, músico, cantautor, productor musical, asesor y consultor en procesos de conciencia. Bueno, a este videoprograma, que es muy importante para toda la gente de la música y para el público en general, le he llamado componer canciones que no atraigan entidades demoníacas depredadoras aliens. La música es el sistema más poderoso y rápido para programar creencias en las conciencias de esta raza humana. Creencias programas de las que obviamente dependen los hábitos, costumbres, tradiciones y leyes. Y esto sucede porque la inmensa mayoría de personas no son conscientes de cómo es que se graban órdenes subliminales senso-audiovisuales en forma de creencias en sus conciencias. Y por eso es que la poderosa música ha sido interferida y usada perversamente por entidades aliens demoníacas para facilitar la manipulación, distracción, programación y depredación de las conciencias creadoras y cuerpos físicos de razas, como la es esta versión humana, que colectivamente no ha logrado despertar suficientemente su conciencia y que por ende es que actualmente está siendo usada y apagada sin que la mayoría se hayan enterado. Entonces partamos de que toda música o canción que contenga impregnada y que por ende promueva mensajes senso-audiovisuales que asocien imágenes, palabras y emociones densas de memorias de creencias que describan y relaten experiencias, vivencias de miedo, desvalorización, mentira, tristeza, culpa, depresión, desprecio, engaños, robos, saqueos, despecho, infidelidad, disgustos, peleas, mal genio, ira, abuso, castigo, agresividad, depredación, violencia, maltrato, traición, flagelación, crucifixión, escenas sangrientas de maltrato, prostitución, violaciones, pedofilia, tráfico humano, perversión sexual, canibalismo, separación, enfermedad, idolatría, guerra, pobreza, consumo y adicción a bebidas alcohólicas, consumo y adicción de sustancias, drogas, consumo y adicción de alimentación transgénica, consumo y adicción de sustancias basadas en química artificial, consumo y adicción de fármacos e inyecciones, consumo y adicción de tecnologías de inteligencia artificial, muertes violentas, o sea, toda música o canción que contenga impregnada y por ende promueva mensajes que asocien imágenes, palabras y emociones densas a favor de esclavitud, dolor, sufrimiento, deuda en alguna forma, pues en las personas que obedecen darle su atención a y replicar canciones o músicas que sensorialmente promuevan alguno o varios de estos temas, pues estas canciones en esas personas actúan como si fueran semillas de esa información que germinará en la realidad del colectivo, como también que las personas que obedecen darles su atención a y replicar canciones o músicas que sensorialmente promuevan alguno o varios de estos temas, pues estas canciones en esas personas también actúan como una especie de fuertes antenas magnéticas, imanes, que seducen y atraen fácilmente la presencia de entidades depredadoras, parásitas, aliens, demoníacas, satánicas, etcétera. Porque simplemente cuando las personas obedecen existir replicando, repitiendo, amplificando canciones con este tipo de información sensoriovisual, con este tipo de vibraciones tan densas, pesadas, pues estas personas emanan de sí un cóctel de energías densas, álmica, emocional, sexual, distorsionadas, con lo que a su vez generan una química pesada, desarmónica, que en conjunto constituyen un muy provocativo manjar que estas entidades demoníacas, parásitos, aliens, depredadoras, satánicas, etcétera, siempre buscan como parte de su alimento, tanto energético como químico y físico, porque parte de su dieta alimentaria son este tipo de vibraciones de dolor, sufrimiento, miedo que emanan los humanos cuando por falta de conciencia obedecen existir así, como esclavos depredadores carentes de conciencia, ignorantes, o sea, con sus conciencias dormidas, porque las personas que tienen sus conciencias dormidas no saben y menos comprenden que al obedecer a existir como esclavos depredadores, las energías álmica, emocional y sexual de sus conciencias creativas, como también la química de sus cuerpos físicos y sus mentes, están siendo manipuladas, esclavizadas, depredadas y usurpadas, siendo usadas por otras conciencias igual dormidas y depredadoras, para que sean fuente y energía creadora de una realidad de esclavitud. Estas personas están siendo inducidas y usadas por estas entidades aliens demoníacas depredadoras para que sean fuente creadora de realidades caóticas.
Todo esto sucede porque la mayoría de personas no saben que su poderosa energía alma con sus energías femeninas emocional y sexual, cuando están encendidas, son los abonos insumos más poderosos para impregnar, alimentar, nutrir, abonar algo, una idea que se desea crear, materializar, concretar y densificar en una realidad de determinada densidad. Y si las personas por falta de conciencia dejan manipularse y encenderse de esta forma distorsionada y depredadora sus energías álmicas, emocionales y sexuales, junto con su química, por medio del mal uso de la música, pues están ayudando a co-crear colectivamente y a sostener ese caos como parte de su realidad individual y colectiva, tanto en este plano físico como en otros planos dimensionales. Y por eso es que sus comportamientos y actividades se crecen y manifiestan de forma dominante en su realidad individual y colectiva. En sus vidas se vuelven hábitos, costumbres, o sea, sin saberlo, a través del mal uso de la música, están obedeciendo crear dolor, sufrimiento, depredación, deuda, esclavitud de muchas formas para sus vidas, para sí mismos, mismas, para sus familias, para sus hijos, hijas y para el colectivo humano y demás especies en general. Entonces, gente de la música, músicos, cantantes, compositores, paren, hagan un alto, háganse conscientes, permítanse observarse, escucharse y sentirse. Dense cuenta en qué están pensando. Dense cuenta qué imágenes están obedeciendo imaginar, visualizar, proyectar en la pantalla de sus mentes y qué voces, palabras interiores están obedeciendo escuchar y replicar, decir, decretar y por ende qué emociones están obedeciendo generar y sentir en su alma cuando vayan a componer y o a cantar canciones. Porque eso que ustedes están proyectando sensorialmente, esas imágenes, esos sonidos, letras, palabras de canciones y esas emociones es lo que potencialmente se va a plasmar como vibración energética, tanto para seducir a muchas otras personas que por falta de conciencia también estén atrapadas vibrando en ese tipo de información, con lo que ayudan a co-crear eso como su realidad, como también que dicha calidad de información sensoriovisual se va a conectar con otros mundos, realidades de seres depredadores, aliens, demoníacos, que estén vibrando en la misma clase de información, que estén en niveles de conciencia similares, quienes van a aprovechar la falta de conciencia de esas personas y les van a interferir sus conciencias para manipularlas, usarlas y depredarlas. La ecuación del mecanismo es simple. Si vibras en miedo, culpa, desconfianza, desvalorización, incapacidad, cobardía, tristeza, dolor, sufrimiento, deuda, pobreza, rabia, ira, venganza, violencia, castigos emocionales y físicos, enfermedad, en depredación, deuda, esclavitud, por ejemplo, en despecho, en maldecir y tratar mal a las mujeres o a los hombres, obedeciendo, repetir, replicar con tu voz y acciones esas experiencias traumáticas, que a su vez generan emociones muy densas de miedo, tristeza, sufrimiento, deseos de venganza, violencia, etcétera, pues estás advertido o advertida, porque ya sabes que así, con toda seguridad, sin que muchas veces te des cuenta, vas a conectar con entidades demoníacas, aliens, depredadoras, parásitas, que se alimentan de eso. Y que entre más obedezcas a existir componiendo y o cantando ese tipo de música o canciones, pues más parasitada, esclavizada y depredada tendrás tu conciencia, a tu alma, a tu mente y a tu espíritu, a tus energías creadoras álmica, emocional y sexual y a tu cuerpo físico como tal, porque estas entidades se prenden de y se alimentan de y así esclavizan a las personas que vibran en esa información. Y por eso es que las personas sienten esos impulsos, esas órdenes de voces sutiles internas que les inducen e impulsan a que busquen ese tipo de experiencias densas depredadoras, porque realmente no son sus conciencias despiertas que están creando y eligiendo eso, que están al mando. Son otras conciencias de entidades aliens depredadoras parásitas demoníacas que están al mando de sus conciencias, insertándoles esas ideas en sus conciencias, usurpándoles y usándoles sus conciencias para que obedezcan ser sus esclavos, y así, sin que se enteren, les ayuden a co-crear esa caótica realidad de sufrimiento, de depredación, de deuda de esclavitud, que obvio les encanta a dichas entidades aliens demoníacas dioses. La manipulación, la usurpación y la posesión y uso de las conciencias creativas de las personas humanas por parte de entidades aliens demoníacas depredadoras tiene muchas caras,
Lo hacen de muchas formas, no solo en la forma que te muestran en la TV, en las novelas, en las pelis de cine o en las series de terror. No, porque realmente toda persona que está obedeciendo participar en alguna de estas maneras de depredación que vengo describiendo desde el inicio de este video y que por ello inconscientemente obedezca mal usar a la poderosa música, pues tengan la seguridad de que en algún nivel está siendo manipulada, usada y depredada por alguna o varias entidades aliens depredadoras, demoníacas, dioses, porque es así de simple. Es parte de lo que popularmente se llama tener la conciencia dormida. Pues porque cuando estás dormido o dormida, pues hacen lo que quieran contigo, porque no te das cuenta, obvio, por falta de conciencia, etc. En concreto, por ejemplo, ustedes permítanse observar las miradas, las actitudes, la forma de vestirse, de disfrazarse, de maquillarse, de moverse, de hablar, de mirar y de actuar de muchas de estas personas que son famosas esclavas de la industria reptil dracoserpiente musical y que entre más famosas, más depredadas están, porque más dormidas les tienen sus conciencias. Observen y sientan el estado anímico, emocional de estas personas cuando están en entrevistas o cuando están en escenarios con sus performances de conciertos, en los que inconscientemente obedecen incluir muchos rituales con mucha simbología y arquetipos subliminales demoníacos aliens, con sangre, con vampiros, como por ejemplo escenas con rituales de fuego, con seres alados cornudos, incluido el tipo de imágenes que llaman dibujos animados. Permítanse observar a todas estas gentes ídolos musicales, pues claramente se ve y se siente cómo por momentos estas personas entran en trances. La energía de su mirada cambia, los gestos de sus rostros y cuerpos son muy extraños, porque podemos ver cómo se fueron transformando en depredadores fractales especulares de dichas entidades aliens parásitas depredadoras demoníacas que gradualmente les fueron manipulando, atrapando y parasitando más y más sus conciencias. Pues miren sus vidas llenas de problemas, de dolor, sufrimiento, disfrazadas de falso éxito, hasta llegar al punto en que se ven poseídos, posesos, posesas, en donde claramente se ve y se siente que son esas conciencias depredadoras, aliens, demonios, dioses, quienes están al mando de sus conciencias, quienes les controlan, gobiernan y usan sus conciencias para sus oscuras agendas, y que por ello inconscientemente terminan diciendo y haciendo lo que hacen, tanto el autodestruirse como sirviendo de arquetipos ídolos amplificadores para que atraigan a más miles y miles de personas que igualmente tengan sus conciencias dormidas y que por ende también sean fácilmente manipulables para que conformen un colectivo considerable, grande, al cual, al igual que lo hacen con los ídolos, también a dichas masas, al público que les sigue a dichos ídolos, les puedan depredar grupalmente mucho más fácilmente y mucho más rápido sus energías álmicas, emocionales, sexuales, creadoras y la muy distorsionada y densa química que producen cuando están existiendo así. Y también poder depredarles sus cuerpos físicos, sus carnes. Para eso es que estas entidades programan y usan a ídolos musicales y a ídolos en general. Actores, actrices, modelos, CEOs, políticos, gurús, religiosos, banqueros, dioses, etc. Y es que el nivel de depredación que estas entidades aliens demoníacas hacen a través del mal uso de la poderosa música es tan tremendo. El nivel de depredación álmica, energética, emocional, sexual, mental, espiritual, química y física que aprovechan estas entidades depredadoras, parásitas, aliens, demoníacas, dioses, a través de sus esclavos ídolos y sus millones de fans por medio del mal uso de la música es tan impresionante que, por ejemplo, cuando se realizan todo este tipo de conciertos en bares, discotecas, clubes y conciertos masivos en coliseos, plazas, estadios, espacios abiertos, playas, campos, en esos lugares, arriba de esos lugares, cuando ya está el gentío amontonado encima de esa masa abundante de personas, se estacionan naves de estos seres aliens demoníacos depredadores. Naves que se pueden observar con un tipo de cámaras con lentes, con un tipo de tecnología con la que pueden ver rangos de realidades que existen en espectros de luz que no podemos ver con los ojos biológicos humanos, por ejemplo con infrarrojos. Y obvio, entre más masivo sea el evento reptil draco serpiente musical, pues más euforia
más cantidad de energía colectiva distorsionada de depredación álmica, emocional, sexual y química se generan, y que por ello es que desde estas naves que están invisibles al ojo humano promedio, con una tecnología de inteligencia artificial, estas entidades aliens, demonios depredadores, les drenan, succionan, les absorben a todo ese colectivo eufórico toda esa cantidad de energías distorsionadas álmica, emocional, sexual y química que están emanando para almacenarle, usarle y consumirle, ya sea como alimento propio y o como energía creadora para sus fines y experimentos de hibridación multigenética, etc. Estas tecnologías aliens funcionan como una especie de aspiradoras energéticas, de vórtices, tal cual como también lo hacen en las iglesias, catedrales, templos religiosos, discotecas, antros, bares, prostíbulos, ollas de expendio de drogas, vicios, centros comerciales, eventos deportivos masivos, etc. Y por eso es que después de asistir a estos eventos reptiles dracoserpiente, en este caso musicales, es que muchas personas, incluidos muchos artistas ídolos, obedecen seguir el programa Alien de depredación. Y por eso muchas veces se van a rematar la dracorrumba a otros sitios, por ejemplo los after party, o a lugares privados, etcétera. Lugares en los que, al igual que en los estadios y plazas, parques, también estacionan encima naves desde donde les drenan, succionan sus energías álmicas, emocionales, sexuales y químicas, o sea, más depredación energética de sus almas, más depredación energética emocional y sexual y química física. Y asimismo, pues las personas, al haber perdido tanta energía después de todo lo que obedecieron generar y entregar álmica, emocional, sexual y químicamente en todos estos eventos y lugares, pues por eso obedecen además meter todo ese tipo de bebidas alcohólicas, de bebidas energizantes y de drogas y sustancias sintéticas que fabrican con tecnología de inteligencia artificial, con mucha química artificial, lo que obviamente es muy tóxico y que además interfiere y engaña a su sistema vital orgánico biológico, haciéndoles creer que gracias a eso tienen mucha más energía disponible todavía. Y pues por eso al otro día es que esas personas se sienten bastante agotadas y deprimidas. Y por eso sus semblantes se les ven bastante degradados, desgastados, acabados, sin suficiente energía vital, o sea, desalmados, o sea, sin suficiente presencia de energía álmica, alma. Y pues claro, porque las almas de estas personas, al estar dormidas, se dejan depredar y usar por estas entidades aliens. Y al mismo tiempo, debido a la inmensa cantidad de química artificial que estas personas obedecen ingerir en sus cuerpos físicos, pues sus almas no resisten esta fuerte interferencia de química artificial que es bastante distorsionada, tóxica, por lo cual gradualmente las almas se empiezan a desconectar más y más del ADN de sus cuerpos físicos personas. O sea, esas personas van quedando gradualmente desalmadas, o sea, cada vez mucho más vulnerables a la depredación alienígena demoníaca, porque nuestra alma despierta es la real protección. Pero como muchas almas están tan inconscientes de esto, por ende tan desconectadas del ADN de las personas, pues por eso estas personas parecen zombies, robots, que solo saben obedecer el autodestruirse y pues continúan obedeciendo todos los entramados de esta perversa programación, cada vez más posesos por estas entidades parásitas aliens demoníacas, y que por ejemplo cuando esas personas ya no les dio más su cuerpo físico y que se quedan dormidas, privadas, pues muchas veces o son raptadas, abducidas, secuestradas hacia naves por sus esclavizadores aliens demoníacos dioses, y o que también cuando por las noches están dormidas, dichas entidades aliens les inducen en su conciencia información sexual densa, sueños eróticos, tanto con supuestas personas conocidas como con desconocidas y con seres muy extraños que les abusan sexualmente mientras duermen. Esto es parte del programita alien subliminal mojigato de los tales sueños mojados, y que muchas personas se comieron el cuentico de la versión oficial. ¿Te suenan? ¿Has tenido últimamente sueños mojados? Y entre dichas entidades aliens demoníacas depredadoras sexuales están los llamados incubus y sucubus, ampliamente conocidos desde la antigüedad.
Y vale recordar que muchas de estas entidades aliens demoníacas también saben cómo adquirir la apariencia y sonido de nuestros familiares en los sueños, porque saben cómo usurpar la forma visual y sonora de nuestros seres queridos para que las dormidas conciencias que están depredando en los sueños no se espanten y así acepten esos supuestos juegos sexuales cuando sus cuerpos físicos contenedores están durmiendo, hibernando, semiapagados, en sueño, etc. Cuando yo hace años me hice consciente de todo esto, por eso fue que di un paso al costado y me limpié y me retiré de este sistema depredador de la industria musical Draco Serpiente Reptil alienígena. Y pues simplemente me liberé y descansé como nunca, porque comprendí por qué es que me sentía tan mal anímicamente. O sea, mi alma no se sentía en paz cuando por falta de conciencia obedecía a dejarme atrapar por toda esta presión, por toda esta programación reptil dracoserpiente musical, por todo este circo sistema de esclavitud reptil musical depredador perverso, el cual, asimismo por falta de conciencia, desafortunadamente gran parte del colectivo humano todavía lo sigue alimentando emocional, sexual, química, físicamente, con lo que ayudan a sostenerle y densificarle en la realidad física de sus vidas y del colectivo como tal. Por eso es que muchas veces vemos que aun cuando algunas personas artistas musicales que en principio aparentemente tienen un mensaje bonito o genuino en alguna que otra canción, si estas personas no están lo suficientemente despiertas de conciencia y que por ello obedecen a la programación errónea del querer sufrir por lograr entrar en ese círculo de esa depredación reptil draco serpiente industria musical, y que para lograrlo empiezan a hacer cualquier tipo de cosas, de estupideces, pues veremos su inevitable transformación, cada vez más inconscientes, más depredados, más embichados, más zombies, más esclavos y esclavas, hasta que se convierten en entes desalmados, fractales especulares, depredadores, esclavos y esclavas de dichas entidades aliens demoníacas depredadoras dioses, porque empiezan a obedecerles todo tipo de idioteces, y por eso empiezan a ser usados para que hablen a favor de agendas oscuras, aliens, como por ejemplo el transhumanismo, la hibridación del ser humano con tecnologías aliens de inteligencia artificial IA, la realidad aumentada, RA, como también que muchos y muchas empiezan a pintarse o tatuarse cuanto símbolo arquetipo alien, conciencialmente imágenes de dragones, de serpientes, de seres alados, de ídolos religiosos, y a vestirse en consonancia con los arquetipos de dichas entidades aliens demoníacas, satánicas, depredadoras, etc. O sea, se dejaron manipular y atrapar más y más sus conciencias y sus cuerpos físicos en estos programas. Se dejaron esclavizar más. Asimismo, sumado a todo lo anterior, como también toda la tecnología de inteligencia artificial es un extenso programa alien, pues en la medida en que las personas de la música obedezcan tanto componer música que sea creada mayormente de forma artificial, o sea, con más elementos electrónicos que análogos y físicos, con sonidos más electrónicos lineales digitales en códigos de ceros y unos, en vez de usar instrumentos orgánicos físicos interpretados por un ser humano original, con lo que se genera un sonido natural mucho más rico en armónicos, etc., y que en sus performances de sus presentaciones, en sus conciertos también hagan esto de la tecnología artificial, pues asimismo este tipo de músicas que son más digitales, artificiales, porque son hechas mayormente con tecnologías de inteligencias artificiales, pues por obvias razones estas músicas son mucho más empáticas con estas entidades aliens depredadoras demoníacas desalmadas, que son precisamente quienes promueven en los humanos el que acepten y obedezcan cada vez depender más y más de las tecnologías de inteligencia artificial, que renuncien a su creatividad original, porque así las personas humanas serán más fácilmente desalmadas. Porque a las almas originales no les gusta, no soportan las abusivas interferencias de radiofrecuencias artificiales, de campos electromagnéticos artificiales que emanan todas estas tecnologías de inteligencia artificial. Repito, incluidas las que han introducido en la industria draco serpiente reptil musical. Pero igual quiero dejar claro que no por el hecho de que no se pinten o tatúen imágenes de estas simbologías arquetípicas o de que se vistan diferente, significa que están libres de ser depredadas las conciencias y cuerpos físicos de personas de la música o del público,
como tampoco que se tenga que ser ídolo o famoso para que les estén depredando entidades aliens, dioses demoníacos, pues la inmensa mayoría de personas de esta versión humana tienen sus conciencias desfragmentadas, dormidas, su alma distraída, por lo cual asimismo están siendo depredadas por entidades dioses aliens demoníacos sin que tengan la más mínima conciencia de ello. El desear sufrir por fama, el desear sufrir por ser ídolo, claramente hace parte de los programas arquetípicos de estos aliens depredadores, quienes solo buscarán conciencias con ciertas características y que obvio estén suficientemente dormidas para tal fin. Los programas de fama y de ídolos musicales y de ídolos en general son usados por estas entidades aliens demoníacas dioses para, a través de dichos elegidos ídolos, poder programar, amplificar, imponer y mantener masivamente atrapadas y obedientes a masas dormidas de conciencias en realidades de esclavitud-depredación. Es simple. Solo nos conectamos con unas u otras realidades, solo nos conectamos con unas u otras personas, solo nos conectamos con unas u otras actividades, solo nos conectamos con unos u otros seres, entidades o razas no humanas interdimensionales por empatía radiofrecuencial vibracional. Y obvio, esto depende del nivel de conciencia de cada quien. Qué tan dormida, desfragmentada o despierta, reintegrada tenga su conciencia cada persona, cada ser. Por eso es que la mayoría de estos programas reptiles musicales los programan, promueven para que sean ejecutados masivamente de noche, en la oscuridad, porque arquetípicamente, colectivamente a esta raza humana la programaron para que obedeciera a existir inconscientemente más como depredadora emocional, sexual, química, física, sobre todo en las noches, en la oscuridad, porque asimismo arquetípicamente a estos seres aliens depredadores demoníacos no les gusta mucho la luz original natural del día, y por eso mismo es que vemos que las personas que entre más obedecen vivir en áreas oscuras, en habitaciones sin luz natural ni aire fresco, que mantienen mayormente cerradas sus cortinas y sus ventanas, pues son las personas que más manifiestan mal genio, violencia, depresión, son las más inflexibles, intolerantes y las más perezosas, etc., pues porque son las que están siendo más depredadas, en silencio. Todo está unido. Músicos, artistas de la música, compositores, cantantes, instrumentistas y público en general. Como conclusión les puedo recordar que la responsabilidad de permitirse parar para poder comprender y así adquirir los suficientes conocimientos y la suficiente conciencia y valor necesario para poder liberarse de todo esto, para poder sanar, es individual. La responsabilidad siempre es individual, de cada conciencia de cada persona. Tu salud y paz es tu responsabilidad. Tu libertad y soberanía es tu responsabilidad. Y solo tú puedes hacerlo. El despertar de tu conciencia es un proceso tuyo, individual. Es tu responsabilidad. Un abrazo musiconsciente de armonía y de bienestar para ti. Nos vemos en el próximo videoprograma. Chao, chao, chao.